el asunto ha sido un asunto que ha causado un impacto a nivel mundial. Así es. Y esta situación nos ha llevado a estar atendiendo diversas entrevistas con múltiples medios de comunicación y nosotros lo que estamos dando es la versión de lo que sucedió en la Corte. No queremos imponer nuestra visión a nadie. Es la versión de lo que sucedió en la Corte y cada quien podrá estar sacando sus conclusiones y tener sus propios criterios, pero lo que hemos pedido es que también se nos escuche, porque en muchas ocasiones se están dando información muy sesgada, se está dando una información que va muy alejada de la realidad y todo esto está generando obviamente un daño en la imagen del apóstol de Jesucristo, en la imagen también de la iglesia, de nuestra institución, incluso está afectando también a los miembros de la iglesia que siguen padeciendo discriminación, intolerancia, que siguen padeciendo agresiones y que incluso hemos llegado a tener templos vandalizados o agresiones de carácter física hacia algunos miembros de nuestra iglesia. Y yo creo que eso es una situación grave que se ha estado alentando precisamente por la persona que ha estado orquestando todo esto, que es el fiscal general de California. Muy bien, Silem, entendemos estas circunstancias y bueno, ya en su momento hemos estado dando cuenta también de ellas aquí en el programa con base en la información que hemos recibido. Sin embargo, sí quisiéramos que nos platicaras, ojalá que nos alcance el tiempo, tenemos muchas preguntas que hacerte y hay muchas dudas que quisiéramos nos pudieras tú resolver, obviamente como bien lo dijiste, para que nuestros amigos de la audiencia forjen un criterio más apegado a la realidad y alejado de las fantasías o de la desinformación que ha plagado muchos medios. Platícanos, Silem, ¿en qué consistió la audiencia relacionada con el apóstol de Jesucristo, el hermano Nazón Joaquín García, celebrada este día 16 del mes y el año en curso allá en la Corte Superior de Los Ángeles, California, que se... Mira, en esta audiencia era con la finalidad de determinar el monto de la fianza. Hay que recordar que todo esto da origen a una serie de acusaciones falsas que se presentan en contra del apóstol de Jesucristo y que esto ha orillado u obligado a hacer una defensa oportuna respecto a este tipo de falsas acusaciones que se presentaron. El equipo de la defensa legal ha estado presentando los elementos correspondientes y la Fiscalía ha estado solicitando desde el primer momento que se determine una fianza muy elevada, históricamente nunca antes puesta aquí en California. Estamos hablando de una fianza que primero se fijó o solicitó se fijara la Fiscalía en $25 millones. Posteriormente se solicitaron los $50 millones y posteriormente se solicitó que ya no se le fijara una fianza al apóstol de Jesucristo. En ese sentido, en la pasada audiencia, el juez decidió no otorgar la fianza, decisión que obviamente no compartimos, con una determinación que no compartimos con el juez, porque consideramos que el apóstol de Jesucristo debe de llevar ese proceso en libertad. Él en ningún momento se va a rehuir a estar dando la cara en una situación como esta tan incómoda, en la que se está presentando, tan grave, en la que lo están queriendo poner estas falsas acusaciones. Entonces él jamás ha manifestado en ningún momento que se oculte algo, ni mucho menos, al contrario. Esta situación se debe de enfrentar con el orgullo de lo que somos y de a quien conocemos. El apóstol de Jesucristo es un hombre honorable, es inocente. Él es un hombre que todos conocemos. A nosotros no nos pueden venir a hablar de una persona a la que los mismos miembros de la iglesia lo conocemos, no de un día, no de 2 días, no de una persona a la que llegamos a ver, pues hay una ocasión que nos va a visitar, no, convivimos con él día a día, lo conocemos, sabemos la clase de persona que es. A nosotros no nos pueden venir a decir una versión completamente distinta a una persona que ni siquiera es congruente en las posiciones que están presentando, en que adicionalmente a ello le está dando un trato
inhumano completamente al apóstol del Señor, está afectando su imagen, una persona que no le corresponde calificarlo y que él lo ha calificado y lo ha descalificado y le ha ofendido y lo ha agraviado y a la institución y a los miembros de la iglesia. Como consecuencia de ello, de toda esta situación, pues en la pasada audiencia el juez determina no otorgar la fianza. ¿Cuál es la situación? No se ha determinado una culpabilidad del apóstol de Jesucristo. Esta audiencia, o estamos en un procedimiento previo al juicio, es para la determinación de la fianza. El juicio ni siquiera ha iniciado. Y eso es muy importante recalcarlo, Iván. No ha iniciado el juicio. No se han revisado ninguno de estos elementos probatorios que tiene la Fiscalía. Nada de eso se ha analizado. Estamos hablando única y exclusivamente de una audiencia para determinar el monto de la fianza. Esta resolución del juez no nos favoreció, lo aceptamos, no nos favoreció, pero eso no significa que el juicio se perdió y tampoco significa que ya el apóstol de Jesucristo vaya a pasar el procedimiento o el proceso en una privación de su libertad. No, hay un recurso de apelación que es el que se va a presentar ante una Corte Superior de Apelaciones que seguramente ha de modificar esta resolución que a todas luces está siendo violatoria de la normatividad jurídica de los Estados Unidos y adicionalmente violatoria de sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que sucedió en la pasada audiencia. Sí. Ahora, con esto que tú nos explicas, Silem, yo creo que empieza a haber claridad para muchas personas que de pronto ya se empiezan a pronunciar en otro sentido y de otra forma, utilizando por supuesto términos muy soeces, que bueno, es parte de lo que ya se empieza a ver por ahí en muchas redes sociales principalmente. Y no hablo de la gente común, sino por supuesto de muchos periodistas que están distorsionando la noticia o que están dando noticias que no son realmente apegadas a esta realidad que tú nos estás comentando en este momento. Aquí hay que dejarlo muy en claro, Iván, y discúlpame que te interrumpa. Sí, adelante. El equipo de la defensa lo manifestó muy atinadamente. Esto es un ataque cibernético con todo lo que las implicaciones conllevan. Uh-huh. Lo están evidenciando situaciones, están fabricando un caso y están evidenciando su fabricación de su caso, porque están cometiendo error tras error tras error tras error y están evidenciándolo cada vez más. El problema aquí es las redes sociales y algunos medios de comunicación que de manera dolosa han estado tomando lo que ellos quieren porque son amarillistas y la nota les puede vender más de una manera sesgada o manejándola de una manera errónea. Claro. No estoy hablando de todos, dije de algunos medios, porque también hay que reconocer que hay algunos medios que han sido muy profesionales y han tratado las notas de manera puntuales y han sido muy objetivos en la manera en la que lo presentan, que tienen el deseo ellos de informar y que no solamente se van con una versión, sino que buscan también la versión de nuestra institución, y esa información la transmiten a las personas que los siguen en los diversos lugares, sea prensa escrita, sea radio, sea televisión, y eso ayuda para que las personas que están escuchando esta información se puedan formar un criterio real de las cosas, pero no cuando te dan una información sesgada. Por ejemplo, se ha manejado en los medios de comunicación de que existe, de que se presentó un video con situaciones pues incómodas, que no voy a mencionar por no ofender la integridad del apóstol del Señor, que ellos manifiestan, se presentó un video. Es mentira, no se presentó ni un solo video, no se presentó ningún solo video. Otros estuvieron lanzando culpabilidades anticipadas, otros estuvieron lanzando sanciones anticipadas, otros estuvieron diciendo que ya el asunto se había concluido y que él